Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, o como les diría un bogotano de la época, ¿cómo están mis chinos? El día de hoy nos encontramos en un video súper especial y atrás mío se encuentra Jorge Eliezer Gaitán, figura política, figura del folclore colombiano y también uno de los próceres de nuestro país. Estamos en una nueva saga de videos que se llama Un personaje que cambió la historia de nuestro país. Esta es la parte 1 y acompáñennos a ver qué fue el Bogotazo. Libra una batalla, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Bueno, y como no puede ser de otra manera, nuestra historia empieza en uno de los barrios populares y más famosos de la ciudad de Bogotá. Estamos ubicados en La Perseverancia, o conocido popular y coloquialmente como La Perse. Aquí se la pasaba nuestro protagonista, que fue conocido como el caudillo del pueblo, y esta denominación se la dieron porque era una persona que se untaba de pueblo, que escuchaba a las personas, y pues claramente al ser el primer barrio obrero, uno de los barrios populares que empezó con este tema acá en Bogotá, Jorge Eliezer Gaitán se la pasaba en las famosas tiendas tomando chicha o pola, y al ser una figura política pues claramente la gente acudía a él para expresarle su descontento a nivel social o las cosas que les gustaría que en aquella época cambiaran para que la sociedad fuera más justa. Tengamos en cuenta que estamos hablando más o menos de 1940, 1950, en plena época de la violencia, cuando pues obviamente existía el partido conservador, en el cual estaban las élites del poder, estaba pues obviamente la gente con más poder y acomodada económicamente, y por otro lado estaban los liberales, que eran quienes representaban al pueblo, quienes representaban la clase obrera, y también pues obviamente quienes estaban apoyados y se sentían escuchados y respaldados por nuestro prócer Jorge Eliezer Gaitán. Acá, como podemos ver, es una estatua de las famosas arengas que él hacía. Él era una persona que se paraba en las plazas, que se paraba, y era una persona que tenía un buen discurso. Entonces, como ustedes lo pueden ver, acá tenemos una estatua de él. Ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la república. Y ustedes se preguntarán por qué Jorge Eliezer Gaitán fue una figura política tan importante. Esto realmente tiene una sencilla razón. Jorge Eliezer Gaitán representaba a las personas o al grupo social que se sentía oprimido, personas que se sentían no escuchadas o que realmente no tenían un papel en la sociedad. Como podemos ver acá en la estatua, dice: gente capaz, gente de angustia, gente tenaz, gente que siente con el alma, gente de perseverancia. Y a pesar de que el barrio no se llegara a llamar así por esta arenga o este discurso que dio Jorge Eliezer Gaitán, en una época donde la política, al igual que la religión, se volvió muy importante para expresar los descontentos sociales y todo lo que la gente quería cambiar, este señor fue la muestra de lo que realmente quería el pueblo. Por eso, los contendores de él, o las personas que estaban al otro bando, las personas del Partido Conservador, lo empezaron a ver a él como una amenaza o como una persona que podía seriamente llegar al poder, y es acá donde empieza a tomar forma lo del famoso Bogotazo. Bueno chicos, y estamos en uno de los sitios de vital importancia para continuar con nuestra historia. Atrás mío se encuentra la casa de Jorge Eliezer Gaitán, que fue su sitio de vivienda hasta el día de su muerte, el 9 de abril de 1948. Esta casa quedó ubicada en el barrio Palermo, que es uno de los sitios clásicos y más importantes en nuestra ciudad actualmente, y en ese momento era un sitio donde vivía la clase acomodada o la gente de prestigio de nuestra ciudad. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado de profesión, y ya para él aspirar a la presidencia ya había sido alcalde de Bogotá, había sido ministro de Educación y también había sido ministro de Medio Ambiente y de Relaciones Sociales. Claramente el perfil de Jorge Eliezer Gaitán era del pueblo y para el pueblo. Como podemos ver, atrás tenemos una placa, acá más o menos donde está ubicado el vagón, y en esa placa básicamente él habla sobre el agro y sobre las reformas sociales con los trabajadores. Como podemos ver, hoy en día esto aún sigue vigente, porque pues si ahorita hay condiciones injustas, en ese momento era peor. La gente era liquidada por un jornal o incluso se les daba condiciones muy poco dignas. Para resumir,
se les daba comida y se les daba vivienda y no se les pagaba bien, o se les hacía creer injustamente que ellos trabajaban a nombre del Estado y que el Estado era quien debía devengar toda la parte económica. Jorge Eliezer Gaitán claramente vio que esto estaba creando una fricción y que poco a poco iba a detonar en lo que pasó después con su muerte, pero él ya se había lanzado a la presidencia en el año de 1946, sino que muy contrario a lo que todos piensan, él no era el candidato único por el Partido Liberal. También había otro señor de apellido Turbay que se había lanzado junto con Mariano Pérez Ospina y él, pero Jorge Eliezer Gaitán ya había visto todas las cosas negras de la política, las cosas oscuras, y a pesar de que él estuviera involucrado, él fue una disidencia del Partido Liberal, que pues representaba al pueblo, pero también, al igual que el Partido Conservador, y como vemos hoy en día, tenía clientelismo, favores políticos. El Partido Conservador apoyó la intervención de Estados Unidos acá en Colombia, y ya habían ocurrido algunas situaciones que estaban avivando lo que iba a pasar después, como la masacre de las bananeras, como la violencia bipartidista y como muchas omisiones donde se reprimía al pueblo por protestar. Claramente Jorge Eliezer Gaitán, la intención de él era a través del discurso evitar todo esto y hacer que Colombia fuera un país que progresara de colombianos para colombianos, que lo nuestro fuera explotado por nosotros mismos y que no tuviéramos intervención, ni tampoco que las élites políticas fueran dueñas de toda la riqueza y que la clase obrera siguiera reprimida. Pero lastimosamente no fue así. ¿Saben que yo lo único que le pido al pueblo es que él decida? Y bueno, chicos, llegamos al sitio donde ocurrió todo un 9 de abril de 1948 entre 12 del mediodía a 1 de la tarde. Estamos ubicados en los sótanos de la Jiménez. También tenemos acá enfrente la catedral o la iglesia de San Francisco, el Banco de la República y el famoso edificio del Tiempo. Pero vamos a entrar en materia. En ese momento, a las 12 del día, como un buen rolo, Jorge Eliezer Gaitán se disponía a almorzar y tenía una reunión que era considerada importante con nadie más ni nada menos que Fidel Castro. Algunas personas dicen que esto era una suposición, que era un rumor, pero esta teoría se volvió más fuerte al darnos cuenta que en el billete de 1000 sale Fidel Castro atrás de Jorge Eliezer Gaitán, después de haber dado una arenga con su famosa frase: "Yo soy un pueblo y el pueblo es superior a sus dirigentes". Pero vosotros tenéis que jurar conmigo lo mismo. Bueno, y se rumora o se dice que sobre las 12:30 ya se había consumado el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La persona que fue el autor material del homicidio o que lo desvivió fue Juan Roa Sierra, un joven que en ese momento tenía 27 años, y la verdad las versiones sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán son muy diversas. Algunos dicen que Juan Roa era un simpatizante y fanático del Partido Conservador. Otros dicen que simplemente fue una persona que estaba en este sitio y que corrió asustado cuando vio que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, y corrió con tan mala suerte que la gente pensó que él era quien lo había asesinado. Hay algunos testimonios que dicen que él ingresó a una droguería, también escoltado por policías, y él dijo: "Dios mío, me van a asesinar", no sé por qué. Y otros dicen que él era una persona esquizofrénica que ya tenía a Jorge Eliezer Gaitán como decimos acá, entre ojos, y vio la oportunidad y lo asesinó. Otras personas dicen que esto fue una inmolación. ¿En qué sentido? Que Jorge Eliezer Gaitán sabía que lo iban a asesinar, que sabía que él no iba a durar mucho tiempo después de las advertencias que le habían dado, y que ya que lo querían quitar de la presidencia y que él no fuera presidente, como claramente ocurrió, él iba a hacer un sacrificio para que la gente tuviera una especie de insurrección, lo cual ocurrió después. Bueno, y estando en el sitio donde ocurrieron los hechos, es importante reflexionar sobre cómo la lucha del poder llega hasta estas instancias tan lamentables y tan penosas. Realmente no se trató solamente de que en ese momento el pueblo se diera cuenta de cómo funciona la política, cómo ha funcionado históricamente,
de cómo quitan a una persona para favorecer a otros sectores, sino también de cómo, si ya había violencia bipartidista y violencia generalizada, se terminó de agravar este conflicto. Claramente Juan Roa fue arrastrado desde donde están las placas, acá en la séptima con Jiménez, hasta el Capitolio, donde siempre se ha encontrado el Palacio Presidencial, que queda más o menos a unas 3 o 4 cuadras. Y en la Plaza de Bolívar fue dejado como un monumento, o fue dejado como la muestra de que la gente estaba cansada y de que obviamente iba a sobrevenir una ola de violencia, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades donde habían sedes del Partido Conservador y donde también la gente que habían detectado que eran líderes también fue asesinada. Como dicen ahí, ojo por ojo, diente por diente. Claramente esto fue muy grave y es lamentable, porque no sabemos qué hubiera pasado si Jorge Eliezer Gaitán hubiera llegado a ser presidente, si realmente hubieran o si se hubieran dado cambios sociales y el país hubiera tomado otro rumbo. O tampoco sabemos si hubiera sido también más de lo mismo y pues políticamente hubiesen pasado cosas muy mínimas. Lo único es que es muy lamentable que cada vez que una persona quiere hacer un cambio social, o cada vez que una persona viene del pueblo y para el pueblo, pasen estas cosas tan lamentables, porque realmente pues daba la vibra, junto con otros líderes como Galán, que también era del Partido Liberal, que era una persona que venía a hacer algo distinto y lamentablemente no pudo ser. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestro video, el famoso Bogotazo. Quiero que ustedes me digan también cómo sienten que el Bogotazo impactó a nuestra ciudad y qué cambio le dio históricamente, y también que me digan qué personajes de la historia colombiana creen que deberíamos traer a nuestra saga de videos. No olviden comentar, dar like y suscribirse.